aquí también vamos a continuar con ciberseguridad, porque nuestra próxima charla tiene que ver con eso, un tema muy candente, un tema muy importante, un tema con muchas aristas para trabajar, y la próxima conferencia se denomina Insiders. Insiders, ¿sabés dónde está tu información? Y digo, sabés, ustedes ya se dan cuenta cómo estoy acentuando, ¿no? Diferente, bien de Buenos Aires. ¿Sabes dónde está tu información? Otra perspectiva para la protección de la información. Esto está a cargo de Benjamín Carpio, que es Country Manager de ESET El Salvador. Les voy contando que Benjamín es ingeniero de sistemas informáticos, graduado en la Universidad del Salvador, con estudios en mercadología y ciberseguridad, y tiene más de 20 años de experiencia en la materia. Y con él entonces vamos a hablar de otra perspectiva para la protección de la información. Benjamín, adelante, por favor. El escenario es todo tuyo. Es un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Esto te pertenece, por si lo necesitas. Adelante, gracias. Bueno, tengan todos buenos días. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas técnicas. Vamos a ver, veía que estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto saludarles. Bienvenidos a esta edición del IT Now. Es un honor para mí poder estar frente a todos ustedes y hablar de una temática muy importante que está relacionada a la protección de los datos. Si bien muchos de ustedes conocerán nuestra marca y la relacionan con una solución anti-malware, hoy vamos a salirnos un poco de ese cajón. Vamos a conversar de cómo vamos a proteger los datos a partir del comportamiento que tengan los usuarios, cómo manipulan la información y si nosotros realmente sabemos dónde están estos datos. Pues bien, ya me presentaron, igual vamos a estar presentes durante todo el evento. Tenemos staff de ESET que nos acompaña por si no nos alcanza el tiempo. Es un reto bastante grande cubrir todo el contenido en 25 minutos, sin embargo, vamos a ver cómo lo cubrimos. Bueno, iniciamos. Vamos a comenzar con un poco de estadísticas. Perdón, vamos a ver, o me ayudan por allá. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, les presento nuestro ESET Security Report. Este es un reporte que estamos generando año con año. La fuente son empresas a nivel de Latinoamérica y de aquí recabamos cuáles son las preocupaciones en todas las áreas de IT en nuestra región. Por lo que es muy importante a la hora de hacer los análisis, porque estamos hablando de empresas que se enfrentan a retos muy similares a los que hoy por hoy nosotros podemos tener. Algo que es muy interesante, nosotros lo podemos descargar al suscribirnos a nuestro blog corporativo de WeLife Security y se puede descargar completamente gratis. Hay un montón de información que podemos recabar. Pues bien, algunas estadísticas interesantes. Vamos a ir un poquito más rápido. Solo para explicar las slides que sale de ese Security Report, una más tal vez, muchas gracias. Es que si bien una de las preocupaciones muy grandes que podemos ver en muchas de las empresas son las infecciones por código malicioso. Sin embargo, podemos ver que otros dos ítems o otras dos preocupaciones radican en la privacidad de la información y el robo de la misma. De nuevo, ¿cuántos de nosotros sabemos cómo se están manipulando los datos justo en ese momento? Hemos hablado de ataques dirigidos en los últimos años, se habló de Conti, se ha hablado de movimientos laterales, de XDR, que vamos a tener otras marcas y otros ponentes profundizando en esas tecnologías. Hoy por hoy también tenemos que tener en consideración dónde están los datos, cómo se están manipulando y cómo esto puede estar expuesto. Por favor, ayuda, vamos. Creo que vamos a tener que hacer ahí una más. Gracias. Pues bien, como conversábamos, veamos las estadísticas. Y hagámonos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos implementado una estrategia de DLP o prevención de fuga de datos? ¿Y cuáles son los retos que hemos tenido a la hora de implementarlo? Uno de los principales, digamos, aciertos o la experiencia que nos ha permitido conocer es que es mucho más fácil cuando conocemos cómo nuestros usuarios y colaboradores están utilizando los datos. Ese es como el punto de partida. Tenemos que tener un enfoque a riesgos, más en dónde pudiera estar y ir cerrando chorros
o ir cerrando brechas, como dice la teoría, y asimismo estamos evitando proactivamente alguna exposición de datos que pueda comprometer reputacionalmente, económicamente, legalmente y dependiendo de cada una de las empresas que ustedes estén a la hora de exponer los datos. Podemos ver que a nivel de Latinoamérica es preocupante la cantidad de estrategias alrededor de un DLP o partiendo de un control DLP implementado. Ya no digamos de los retos. De ahí hemos visto también cómo las tecnologías XDR se han venido fortaleciendo en muchas de las compañías. Son conceptos que estamos escuchando meses atrás, los últimos años, por cómo se ha dado el tema de la transformación digital, cómo nuestras empresas tuvieron que adoptar home office, home from everywhere, trabajo híbrido, el tema del BOD que ya lo teníamos, entonces conlleva otro tipo de estrategia, ¿verdad? Plataformas en la nube, CRM, BI, ERPs, etcétera. Pues bien, si seguimos en ese contexto, perdón, vamos a ver, tenemos, ¿me ayudan por favor con otros? ¿Una más? Ok. Tenemos diferentes frameworks de trabajo, metodologías de trabajo en la cual podemos basar cualquiera de las estrategias que vayamos a ver durante el día. Una de las que nosotros nos sentimos, digamos que más cómodos porque las 4 son importantes. Unas están más enfocadas a los ataques dirigidos que hemos visto, cómo un ciberdelincuente puede ingresar a nuestra infraestructura, comprometiendo a través de credenciales de usuario y todas las técnicas de cibercriminales que hemos visto. Nos estamos enfocando particularmente en la parte de NIST, ISO y COVID, porque lo vamos a ver desde el tema de enfoque a riesgos. ¿Por qué? Estamos hablando de cómo vamos a identificar un comportamiento a través de controles e inclusive tecnologías que en la ponencia anterior estuvieron compartiendo, ¿verdad? Como Machine Learning, Deep Learning y la misma tendencia. Uy, perdón, lo spoileé. Aquí vamos a hacer una consulta, ¿verdad? ¿Qué tienen de común estas dos compañías en el contexto, en el marco de que existió una fuga de datos? Pérdidas económicas, pérdidas reputacionales, y muchas de estas no fue algo intencional. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Equifax. El caso de Equifax, una, por favor. Otra, por favor. Vale, ahí. Equifax no es algo nuevo, todos conocimos este incidente. No sé si todos logramos profundizar en el evento. Sin embargo, lo podemos resumir que fue un error humano. Fue algo por desconocimiento de procesos, por desconocimiento del valor de los datos, de cómo se estaba manipulando la información en ese momento y qué repercusiones tuvo para la empresa. Podemos observar que ese error humano, bueno, al momento del dato fueron una multa de $425 millones. Un error humano. Tenemos empresas, igual que estamos bajo regulaciones, tenemos otras que estamos adoptando buenas prácticas porque sabemos que todos los datos que tenemos de negocio y que manipulamos con tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, nos puede quitar ventaja competitiva sobre la exposición de los proyectos, digamos que con la competencia, entre otros escenarios. Ahora bien, veamos otra perspectiva de una fuga de datos. Este se trata de un prototipo de Google, de los carros autónomos, que hoy por hoy ya se escucha mucho de otras marcas, ¿verdad? Ya manipulados con inteligencia artificial, manipulados con aprendizaje, con GPS, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá ¿qué ocurrió? Fue una fuga intencional. ¿Qué ocurre cuando existe también una fuga intencional, verdad? O sea, se puede dar por iniciar el negocio, de repente represalias por alguien que bueno, se va a retirar de una forma incómoda de la compañía, creer que los datos le pertenecen también, porque recordemos que mucha información está siendo generada por nuestros colaboradores y a veces existe un sentido de pertenencia, pero los datos son de la compañía. Entonces, a la hora de exponerlos, estamos realmente generando una gran brecha, como mencionábamos, inclusive a nivel de reputación. Insider. Hoy vamos a hablar de este concepto. Creo que muchos hemos escuchado el concepto de insiders, ¿verdad? En diferentes ámbitos. O lo vamos a ver desde la perspectiva empresarial o lo vamos a reafirmar desde la perspectiva empresarial.
Un insider es una persona o empleado, ex empleado o persona que tiene que interactuar con nuestra compañía como asesores, como proveedores, distribuidores, que fugan de una forma intencional o no intencional la información. Eso es muy importante. Con o sin intención. Hoy hagámonos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos establecido controles en nuestras compañías y estamos seguros de que la información se está manejando en nuestros activos corporativos? O en los elementos que hemos compartido con los colaboradores para manejar la información. Por ejemplo, unidades nube, correos corporativos, valga la redundancia, dispositivos corporativos. ¿Cuántos estamos seguros que la información está en estos dispositivos? Los celulares también. ¿Cómo se pueden contemplar en estos escenarios? Una brecha en la cual también una persona puede utilizarlo para intercambiar información, como mencionábamos, por desconocimiento, y eso generar un riesgo a la hora de que la información pueda ser expuesta. Pues bien, después del Asset Security Report nos vamos a pasar al Ponemon Data Breach Report, este es del año pasado, para que tengamos una idea cómo ha sido el comportamiento del valor de los datos en el mercado. Y aquí hablamos en la Deep Web, en el mercado negro, como lo quieran interpretar. Vemos una tendencia, así como que si fuera la bolsa, como vimos anteriormente. Quiero ver aquí, creo que había un puntero, pero bueno, no vaya a ser. Podemos ver en el slide de la izquierda que el promedio, o realmente el promedio global o el costo global de una fuga de datos en varias industrias, ¿verdad? Porque esto puede variar por industria. Recordemos que está la industria financiera, está la parte de gobierno, aseguradoras, educación, salud, por mencionar algunos. Rondó en el año pasado por los 4.35 millones de dólares en pérdidas, directas, indirectas. También el costo de los registros ha tenido un valor ascendente. Hemos visto que incluso a partir de la pandemia, y por eso hablábamos que, bueno, gracias a Dios ya esto ya terminó, ¿verdad? Y estamos ya en eventos presenciales, sin mascarilla inclusive, no sé si sienten raro esos comerciales, ¿verdad? De que ya no ocupamos mucho. Sin embargo, podemos ver que el valor de la información creció después de la pandemia. ¿Por qué será? Hay mayor movilidad, hay mayor cantidad de plataformas en la nube, colaboración, o sea, quizás la más común es un Workspace, un Office 365, para que la exposición de los datos sea un poco más recurrente y el valor haya subido. Vamos a, por favor. ¿Por qué ocurre? Si recapitulamos lo que hemos conversado hasta el momento, ¿verdad? Desconocimiento, y cuando hablamos de desconocimiento, el riesgo que puede ocasionar tener la información en una nube personal, en una nube donde digamos que no están los controles o estándares sugeridos para que la información sea expuesta, descuido. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido también algún dispositivo con información sensible, una USB, un disco duro? ¿Cuántos hemos sufrido de hurto? Y sobre todo, a la hora de exponer los datos, que este se pueda compartir, ¿verdad? Y como último punto, digamos que ya de una forma intencional. Bueno, perdón, hoy sí respondí. Creo que queda estar. Bueno, algunas de las consecuencias, si seguimos recapitulando: multas, gastos, pérdida de reputación, pérdida de clientes, pérdida de ventas, pérdida de propiedad intelectual. Esas son algunas de las consecuencias también de no ver un enfoque o no tener un enfoque del comportamiento de los colaboradores a la hora de manipular los datos. Aquí está, por aquí es. Bueno, esa era como la parte introductoria, pero vamos a seguir rápido al concepto de Shadow IT y otras metodologías para que podamos considerar a la hora de manipular la información, clasificar la información. Quienes están en ese proceso, también nosotros podemos acompañarles y apoyarles en este tipo de estrategias. Shadow IT más que todo hace referencia a todo aquello que desconocemos. Las preguntas que nos hacíamos al inicio. ¿Están utilizando los discos duros que nosotros hemos compartido con nuestros colaboradores?
todos los activos que se están utilizando para manipular y compartir información son corporativos. ¿Estamos seguros dónde está? De eso se trata el Shadow IT. Y no solo a nivel de hardware, sino que también el software. Portales de transferencia de datos. ¿Cuántos nos hemos ocupado WeTransfer y otro tipo de plataformas para intercambio de datos? ¿Estamos conscientes que tanto lo estamos utilizando? Son las preguntas que debemos de hacernos en el marco de este concepto. Bueno, aquí adelantamos y hablamos nube, BOD, hardware, software, entre otros. Aquí vamos un poquito más rápido también, solo conceptos de cómo puede estar la información en nuestra infraestructura. Puede estar en reposos, carpetas compartidas, discos duros, servidores, celulares, laptops, desktops, perdón. Puede estar en movimiento, correo electrónico, redes sociales, sistemas de mensajería, sistema de colaboración, blogs, RDP, FTP, por mencionar otros. Uno más, por favor. Uno. Bueno, y me faltó el último. Y en uso, ¿verdad? Cuando se están imprimiendo los documentos. O sea, si bien podemos cambiarlo de estado de un documento de ofimática a un PDF, también lo podemos pasar a un documento físico, impreso. También se puede considerar como las capturas de pantalla, el famoso copy-paste, que es el momento en que estamos utilizando la información, portapapeles. Con lo anterior, es importante también que podamos tener un control que a partir del endpoint nos dé visibilidad de dónde está la información, cómo está siendo utilizada y también con tecnología de inteligencia artificial nos permita identificar dónde están. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre a través del aprendizaje. Palabras reservadas, expresiones regulares, que son elementos que se utilizan a la hora de identificar la información en el caso que no contemos ya con una clasificación de datos. ¿Qué podemos considerar que interactúa con el endpoint? Enlistemos algunos. Redes sociales, correos electrónicos, FTP, portales web, USB, impresoras, dispositivos ópticos, unidades nube, sistemas de ofimática, colaboración, Bluetooth, firewall, y así podemos seguir mencionando sin dejar de lado los tradicionales que tenemos siempre en mente, ¿verdad? Que son las USB. Entonces, son bastantes vectores o medios en los cuales el más mínimo error puede comprometer la integridad de la información de nuestras compañías. Ahora, ¿cómo está siendo utilizada la información? ¿Se les hace conocido esta ventana? ¿Alguno ya la ha visto? ¿Les parece algo del otro mundo? ¿Nunca lo hemos hecho? ¿Nuestros colaboradores lo han hecho en algún momento? Bueno. Se los dejo para el dato. Continuemos. Bueno, partiendo también de esa estrategia, ¿qué puede exfiltrarse a través de ese tipo de medios? Que si bien son herramientas que utilizamos de trabajo, porque quieras o no, ¿cuántos no utilizamos el WhatsApp para tener una respuesta rápida, una convocatoria rápida? Aunque, bueno, hay una digamos, discrepancia, ¿verdad? De que no es un medio formal de comunicación, siempre hay que validarlo por correo electrónico. Sin embargo, hemos visto muchas implementaciones de chatbots, por ejemplo, a la hora de dar servicio a nuestros clientes, ¿verdad? Y de repente también existen call center y otros escenarios donde ya son personas humanas, donde es importante tener este tipo de controles. ¿Por qué? Porque a través de estos medios se pueden exponer datos personales, recordemos de la privacidad de la información, datos confidenciales que son exclusivamente de uso interno, propiedad intelectual, planes estratégicos, bases de datos, contratos, etcétera, 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 etcétera. Entonces es muy importante que establezcamos estrategias basadas en controles que nos permitan tener la visibilidad de todos estos canales de comunicación. Perdón. ¿Uno atrás? Bueno, solo para cerrar, siempre basados en el Ponemon, para que tengamos un dato de 2021, que creo que donde hubo un pequeño pico también con el tema de incidentes basados en filtración de datos. Estamos hablando que las empresas experimentan entre 21 y 40 ataques al año. Un dato interesante también que creo que no lo vi en slide, tal vez lo pasamos rápido, pero bueno,
se los voy a compartir. Según estadísticas, el tema de las vulnerabilidades, el tema de los ataques dirigidos, exposición de credenciales, y si hablamos de insiders maliciosos, hay una estadística de que justamente un ataque se orquesta entre 200 días. Es decir, que cuando nosotros vemos la punta del iceberg, como vemos todas las analogías, ya ha pasado un promedio de 200 días antes que se vea expuesto el incidente. Y el promedio para recuperarnos de este incidente son 60 días más. Entonces, las tecnologías que nos permitan identificar el comportamiento dentro de nuestras infraestructuras, tanto basados en ciberdelincuentes, que como bien mencionaba, veo que van a haber exposiciones basadas en otras tecnologías que más enfocadas a ciberdelincuentes a nivel de exposición de los datos es similar. 200 días que una persona puede estar manipulando la información y nosotros nos demos cuenta. Y 60 días para podernos recuperar de esta. Siempre del Ponemon que hemos estado compartiendo, ¿verdad? Sí, no vi el del slide, pero siguiendo el hilo de la presentación se los comparto. ¿Qué es importante? Poder descubrir qué hacen. Como bien mencionaba, si la información está siendo utilizada a través de los canales oficiales o reconocidos por la empresa o no. También a la hora de reconocer, poder identificar si es un medio en el cual estemos autorizados, si es un Gmail el autorizado, si no es el dominio que tenemos que estar utilizando y que nos permita tomar acción en el momento. Así podemos hacer análisis de todos los demás vectores que vimos, pero vamos a ver quizás los más comunes o los principales, porque el otro es el correo electrónico. Vamos a tirar otra pregunta para que hagamos una revisión. ¿Cuántos de nosotros hemos enviado por error un correo electrónico a un destinatario que no era? Porque de repente estamos en una carrera, un descuido, el Outlook o el cliente de correo electrónico simplemente nos puso el correo porque sí, le dimos send y cuando nos dimos cuenta no era la persona. En estos escenarios también estos controles nos permiten bloquear este tipo de comportamientos. O sea, estamos hablando de un escenario no intencional. Entonces, estos controles permiten educar a los usuarios con mensajes de advertencia que está inclusive haciendo una acción que puede comprometer la integridad de la información. Pues bien, vamos a continuar un poquito. El tema de la protección de datos. Hoy sí llegamos al DLP. Entendimos cómo se comporta el usuario, cómo utiliza los datos, cuáles son los riesgos. Y hoy sí llegamos al DLP. Es mucho más fácil implementarlo. Ya le enseñamos, le dijimos qué palabras nos interesa monitorear, qué expresiones nos interesa monitorear y él mismo nos va a ir diciendo con estas tecnologías que vamos a estar revisando en el transcurso de esta jornada. Inteligencia artificial, machine learning, deep learning, redes neuronales, entre otros. Otros escenarios, Teams, correo webmail, que podamos tener control sobre esto, capturas de pantalla, ya estamos tomando acción. Y solo para que no vamos a hacer una clase de la ISO 27001, solo vamos a ver algunos de los controles que podemos cubrir simplemente reconociendo e identificando el comportamiento de los usuarios antes de que un incidente se dé. Esto es solo para el dato, no vamos a ver todos los controles. No nos alcanza el tiempo, nos quedan 3 minutos. Pues bien, continuamos rápidamente. Entonces gestionamos los riesgos ¿cómo? Reconociendo, auditando, luego protegemos y educamos. Porque también hemos visto, y estadísticamente, muchas de las filtraciones que se dan de los datos es por desconocimiento o por error humano. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de diferentes metodologías, que es un ciclo de análisis de los datos. Y es algo bien de la universidad, si lo podemos ver así. Podemos hacer un enfoque, como bien mencionábamos. Perdón. Uy, para atrás, por favor.
Bueno, si no vemos un poquito más rápido, entradas, que aparezca todo el diagrama de un solo. ¿Uno más? Gracias. Pues bien, estamos entendiendo el comportamiento de los usuarios. ¿Qué significa eso? Reconocer cuáles son las expresiones que a nosotros nos interesan en primera línea, saber dónde está la información. Archivo de ofimática, PDFs, imágenes, donde pueda estar adjunta esta información. Luego, de existir algún tipo de reglamento o de existir alguna regulación en la cual nos podamos basar, vamos a utilizarlo como un insumo. Y luego pasamos a un ciclo de análisis de datos donde toda la información que recolecte este control de todas las actividades que haga la compañía, un departamento en específico o un usuario, y digo un departamento en específico porque también tenemos otros retos. Hay empresas o tenemos empresas en las cuales tenemos community manager. ¿Y de qué se encargan ellos? De las redes sociales. Hay otras áreas que no, que ni deberían de entrar. Entonces, muy importante también saber cuál es la función de la persona y del departamento para hacer este tipo de análisis y tener los datos más fidedignos posibles. ¿Qué nos puede devolver este tipo de análisis? Fortalecer políticas existentes o crear políticas existentes. Abonar a nuestro sistema de gestión de la seguridad de la información y sobre todo fortalecer también las políticas de DLP, que hoy sí estamos desde un enfoque del comportamiento y del insider protegiendo los datos. Esa es la finalidad de este tipo de metodologías. Ahora bien, tenemos un minuto, creo que vamos bien con el tiempo. Vamos a ver el comportamiento. ¿Qué hay que considerar dentro de un análisis de comportamiento? ¿Cuál es su inversión o el manejo de los recursos web, sitios web, páginas web, uso de aplicaciones? Tenemos aplicaciones que no deberían de estar instaladas en nuestros equipos. Son de esos famosos lives que se corren sin instalar. Pueden generar una brecha, no solo a nivel de fuga de datos, sino que también otro tipo de ataques. Entonces, muy importante reconocer la parte del software y el comportamiento a partir de estos datos. Uso de los recursos, navegaciones en sitios. Si bien existen controles que bloquean sitios, tenemos otros que nos permiten identificar la inversión del tiempo en estos sitios, ¿verdad? Y la reputación para poder tomar acción sobre los mismos. Bloqueo, etcétera, etcétera. Y algunas de las acciones que podemos enlistar. Estamos viendo una perspectiva de comportamiento solo en página web y aplicaciones. Y ya para finalizar, vamos a cerrar con el análisis desde la seguridad de la información. Porque si bien partimos del comportamiento del usuario, tenemos que llegar a la protección de los datos. Y esto es mucho más fácil, ¿verdad? Porque lo tenemos más en mente, ¿verdad? Correos electrónicos, rutas de red, dispositivos, impresores. De repente puede existir algún impresor desde casa, que no lo tengamos inventariado, ¿verdad? Tal vez sea personal y por ahí se esté utilizando para la impresión de documentos confidenciales. Tener en consideración, o más bien dicho, tener el proceso mapeado, son algunos de los elementos que vamos a poder obtener a través de estas metodologías y de los controles que nos permitan recabar esta información. Pues bien, si repasamos, esto lo podemos seguir aplicando, perdón, otra vez todo el modelo, solo como para ir finalizando. Todo el procedimiento, todo el proceso es un ciclo constante. La ventaja es que contamos con todas estas herramientas que nos pueden ir dando las pautas en las cuales nos facilite tomar decisiones a la hora de crear políticas de DLP o digamos que asumir el riesgo o que el departamento asuma el riesgo, ¿verdad? Como bien hemos visto en otros frameworks. Entonces, bueno, creo que ¿cómo lo evitamos? Solo para recapitular. Monitorear actividades, inventariar activos de la empresa, aplicar controles, educar al usuario y un plan de respuesta. Desde esta perspectiva nos podemos anticipar a un incidente de fuga de datos. La reputación de las empresas tiene un gran valor. También en algunos casos hay consecuencias legales, financieras y creo que ahí ustedes son más expertos que mi persona, sin embargo es lo que venimos a compartir en esta oportunidad de cómo vamos a hacer este tipo de aplicaciones, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reducir el riesgo de pérdidas financieras? A través de reconocimiento del error humano, espionaje industrial,
evitar pérdida y robo de dispositivos, cobertura en todos los canales estándar, ¿verdad? Hoy ya tenemos, de repente puede existir un RDP, un FTP, un WeTransfer o equivalente, más allá de una USB, un correo electrónico, el comportamiento del usuario desde el equipo, y así poder llevar a un cumplimiento normativo, ¿verdad? Que en este caso ya existen taxonomías que nos facilitan la implementación de estas políticas. Pues bien, bueno, terminamos la exposición. Agradecerles también el tiempo, la atención, que como dije, un reto, ¿verdad? Y nos pasamos un par de minutitos, muchas gracias. Y cualquier cosa, vamos a estar presentes durante todo el evento, mi persona y del equipo de SET que nos están representando. Estamos a sus órdenes, esperamos haber aportado también para que se lleven tarea a casa y poder considerarlo dentro de su estrategia de ciberseguridad. Así que muchísimas gracias. Buenos días.